Bien, hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque vamos a ver hoy, por primera vez, hablando de esta secta coreana llamada Shincheonji, eh, vamos a tener hoy una invitada en la cual estuvo bastante, pero bastante años dentro y nos va a comentar un poco y nos va a contar detalle tras detalle cómo se maneja esta secta, cómo piensan, qué es lo que hacen, cómo son y sobre todo por qué hacen esto o para qué lo hacen. Entonces, mm, sabemos muy bien que no se sale fácilmente de una secta de un día para el otro, pero hoy mi invitada especial, gracias a Dios, pudo salirse con la ayuda de Dios, obviamente, y mm, nos va a contar todos estos detalles y muchos, pero muchos más. Bien, bienvenida, obviamente, que le cambiamos el nombre. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Desde Barcelona. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Bueno, Claudia, si querés contanos cómo fue que entraste, ¿no? Porque generalmente uno no entra por sí solo, ¿no? O por un amigo o una invitación de alguien. eh, Como ellos hacen, también invitan por Instagram, por Facebook, algunos avisos de estos estudios bíblicos gratis por Zoom. ¿Cómo fue? Contanos un poco. Así es. A mí me invitó un amigo. No tenía mucha relación con él, digamos que era más bien un conocido. Me invitó y bueno, me lo vendió como un curso bíblico donde iba a conocer un poquito más de la palabra. Fue muy escueto, no me quiso responder más preguntas y ya me dijo que alguien se pondría en contacto conmigo pues para hacer la entrevista y todo eso. Pasó un tiempo y nada, pues dije que bueno, vale, yo tenía, digamos que esa curiosidad. Al principio empecé un día a la semana, estamos hablando del año 2021, un día a la semana, y bueno, pues pronto fueron ya 3 días. Mm, mm, Pasé de un día a prácticamente toda la semana, ¿no? Porque cada vez eran más actividades. Eh, Como creyente cristiana de hace muchos años, habían algunas cosas que yo ya sabía, pero habían otras cosas que me eran nuevas, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto de que me causaban un poco de confrontación, aún así decidí seguir, porque según ellos esa confrontación se llama el terremoto, ¿no? El terremoto es cuando la palabra te confronta con tus propios pensamientos. Entonces, sí que es cierto que habían muchas cosas que me chocaban, pero tenía mucha curiosidad de conocer el Apocalipsis. En ese momento, ahora te hablan del nuevo Juan ya en el primer nivel. En ese momento no, en ese momento te hablan del nuevo Juan ya una vez entras al Apocalipsis. O sea, del nuevo Juan no, perdón. Ya te dicen quién es el nuevo Juan ya en Apocalipsis. Anteriormente sí, claro, hablan todo el curso, ¿no? Entonces yo tenía pues mucha curiosidad en saber quién era. Entonces ahí llegué hasta Apocalipsis, ¿no? Claro, la manipulación es tan grande que te machacan siempre con lo mismo, ¿no? Y veía yo que le daban mucha importancia a un hombre,
pero claro, según ellos es porque él tiene la palabra y que es como Moisés, ¿no? Que Moisés pues sacó al pueblo de Israel, entonces pues claro, esto era lo mismo. Bueno, aún así seguí por la curiosidad, como te digo, pero ya en Apocalipsis ya empiezo a tener alguna que otra duda y cuando yo pregunto a la que era mi evangelista, pues algunas preguntas me las respondía, pero otras no me las respondía. Sencillamente pues porque no tienen la respuesta. Pero claro, cuando yo me quise dar cuenta, eh, ya termino de estudiar. eh, Ellos se dedican a decirte que si eres obediente, eres oveja. O sea, la oveja es el obediente y el cabrito es el que no es obediente. Eso te lo machacan tanto, tanto durante el curso como una vez ya estás dentro, que te lo crees. Porque además en la Biblia está, ¿no? Está en la palabra que el que es oveja es el que es obediente, el que hace caso a Dios. Bueno, entonces es tanto el temor que te dan acerca de que vas a perder la salvación que terminas creyéndotelo todo. Yo termino el curso, eh, firmo el libro de la vida y automáticamente no sé en qué momento me veo que estoy ya trabajando como evangelista. Y bueno, Y, han y pasado 5 años. 5 años. Mira, Vale, es realmente bastante, ¿no? mucho. Es mucho. Sí, sí. Pero antes de entrar, estabas yendo a una iglesia, digamos. Sí, yo tenía mi vida de fe desde hace ya muchos años. Había tenido mis más y mis menos, pero el curso me enganchó porque la palabra que te dan en el curso tiene sentido. Aunque es cierto que algunas cosas chocan, pero muchas otras cosas tienen sentido. Porque yo Ujú. preguntaba, pero te lo envuelven de tal manera que te hacen creer que sí, ¿no? Entonces, sí, claro, yo iba a la iglesia y llegó un momento pues, en el que tuve que dejar de ir porque ellos dicen bueno, que ahí no se aprende la palabra de Dios, es palabra de Satanás y que todas las iglesias, absolutamente todas, menos la suya, son del diablo. Mm. Y claro, Claro. si tú te alimentas de la palabra de Satanás, te vas a ir al infierno. Sin embargo, si te alimentas de la palabra de Dios, vas al cielo. Ujú. ¿Y ellos te manipulan desde el primer momento o más bien ya llegando al principio de Desde el Apocalipsis? primer momento, lo que pasa es que son muy sutiles, se vuelcan mucho en la persona, muy pendiente de ti, muy pendiente también de la persona que te ha invitado, también está muy pendiente de ti. Entonces todos los días te hablan, todos los días te saludan y cómo estás, llamadas por teléfono. Lo que pasa es que sí, desde el primer momento es la manipulación, pero como es disfrazada de amor, uno no lo ve al principio. Lo ve cuando ya empiezas a estudiar y ya empiezan a decirte cómo tienes que actuar y ya cómo tienes que hacer las cosas. Y en ese momento, como ya hace unos años, las cosas eran de diferente manera. Ahí la manipulación, digamos que era un poquito más suave, hasta más centrado el estudio. Ahora no, ahora es desde el primer momento. Ujú. Claro, la cuestión es que, bueno, yo también pasé, no estuve 5 años, pero estuve un año y me alcanzó para por lo menos conocerlos un poco también. Y en ese caso sí coincido en el que ellos son muy, muy astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque desde el primer momento también lo sentí que te tratan pero muy bien. eh, y claro, empiezan.
el curso o el estudio bíblico por Zoom, lo utilizan como un enganche para luego, ¿no? Conocer a quién es su líder. Sí, sí. Exactamente. Y mientras tanto, vos estabas ahí dentro y ¿cuál era tu sensación, sentimientos? ¿Había sentimientos encontrados? Porque generalmente ellos te dicen que debes dejar de congregarte, dejar la familia, el trabajo. Sí, pero no te lo dicen así literalmente. Ujú. No, no son tan directos. No es algo tan notorio. Te dicen que primeramente es la palabra, ponen algún ejemplo, alguna parábola de Jesús y te dan a entender que lo primero que tiene que ser Dios. Te dicen, por ejemplo, te ponen la muestra de cuando Esaú vendió la primogenitura. Entonces te dicen, mira, entonces tu primogenitura no es importante, ¿verdad? Son otras cosas más importantes, los afanes de este mundo. Te hablan también de las cuatro tierras, te dicen qué corazón tienes tú, ¿no? Te interesa más el trabajo, las ambiciones. También hay un versículo, no recuerdo ahora dónde, pero también habla de que las ambiciones deberían de ser más para lo espiritual que para lo terrenal, ¿no? Entonces también en Romanos te dice que el deseo del pecado es muerte y entonces te van usando unos versículos detrás de otros para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir de que si estás viendo la tele estás haciendo mal porque estás perdiendo el tiempo, que si estás yendo de paseo o estás yendo al cine, por ejemplo, te hacen sentir como que los espíritus mártires te están viendo Ujú. y te manipulan, claro, para que uno diga, no, no, yo no puedo estar viendo la tele porque yo debería de estar trabajando para Dios y no perdiendo el tiempo con cosas banales. Ujú. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con tus familiares, conocidos, amigos? ¿Te decían algo de que salgas? Me quedé sin amigos, tenía pocos, me quedé sin Mm. amigos, dejé de salir, mm, engordé muchos kilos por estar tanto delante del ordenador, tantas reuniones, tanta clase, tanto repaso y todo, ¿no? Entonces, físicamente, pues sí he tenido secuelas, tengo daños por estar tantísimas horas aquí sentada y Ujú. psicológico ya ni te cuento. Claro. La familia, pues muchísimas discusiones, porque claro, descuidas todo, desatiendes todo porque te dicen que tienes que organizar tu tiempo. Como sea, tienes que organizar tu tiempo. Si duermes 3, 4 horas, pues no pasa nada. Ujú. Claro, me imagino que aparte no es que fue un año, fueron 5, y eso es demasiado para una persona dentro de un grupo sectario de esa manera. Es tremendo, sinceramente. Y con respecto al primer año y al segundo y al tercero, así sucesivamente, no te dabas cuenta, ¿no? De las cargas que ellos te iban incrementando, de los horarios. No te das cuenta porque estás tan metido, tan ocupado, sin tiempo libre para nada, que al estar tan ocupado tú no piensas porque estás agotado. Si duermes tres, Ujú. 4 horas, el cuerpo no descansa. Solamente es trabajar, trabajar, trabajar. Te dicen en coreano pali pali. Eso es rápido, ¿no? Muévete rápido. Ujú. Entonces, tú tienes que trabajar, trabajar.
porque te dicen esto ya falta poco para que se cumpla, no se cumple porque no trabajamos y empiezan a decirte. Entonces, tú en la cabeza lo único que tienes es que se cumpla esto pronto, entonces hay que trabajar porque Dios necesita nuestra ayuda. Y es trabajar, trabajar, trabajar. No llegas a pensar. Sí es cierto que se ven ciertas cosas, pero no le das importancia. Rápido, cuando ves que alguien no está muy involucrado, dices, bueno, es que tiene una vida de fe débil. Se califica a los miembros, tanto como a los estudiantes, por A, B, C. El A es apto, es bueno. El B, regular, hay que tratar de mejorarlo. Y el C, si eres estudiante C, no vas a llegar hasta el final porque no eres un buen futuro trabajador. Si ya eres dentro y eres ya miembro y eres un miembro C, pues tampoco te hacen mucho caso porque no sirves para nada. Porque lo único que quieren es que traigas más frutos y más estudiantes. Claro, claro. Es decir, ellos van haciendo un filtro. Sí, Ujú. el que no tiene trabajo no es apto. El que no tiene papeles no es apto. Si es mayor de 37 años, no es apto. Y así sucesivamente. Si no tiene trabajo, tampoco. Creo que me repetí. Si no, si tiene algún problema de salud, tampoco es apto. Si está embarazada, no es apta. Si tiene un bebé pequeñito, no es apta. Y así varias cosas, porque ellos quieren, la finalidad de ellos es formar trabajadores. Claro, para llegar a los 144.000, ¿no? Que ellos dicen. Los 144.000 que en teoría ya están formados. Sin embargo, cuando tú Ujú. estudias, te dicen, ánimo, que mira, tú puedes llegar a ser uno de los 144.000 y te motivan para que tú quieras ser uno de los 144.000, pero resulta que entras dentro y ya están, en teoría, los 144.000. Ujú. Es decir, entonces que lo hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué motivo lo hacen de esa Para manera? motivarte a que uno siga hacia adelante y no se salga, es para crear adeptos, porque los 144.000 se llegaron a crear y hubo una época en las que una de las 12 tribus, hubo una caída importante de muchos miembros y entonces ya no se llegaba a los 144.000. Se tuvo que volver a crear las 12 tribus de nuevo, volver a llegar a esos 144.000. Ujú. Y volviendo un poco al primer año, sabiendo de que ellos hacen el gancho con las parábolas, ¿no? Primeramente, que ahí no hay dudas, ellos ahí enseñan algo que es correcto, Ujú. pero luego después empieza el Apocalipsis. ¿Y cuándo termina ese estudio de Apocalipsis? No, no, no terminas nunca. Una vez ya terminas, Ah, firmas, te quedas dentro y no terminas. O sea, primero son los 3 días más el día de repaso, pero es que luego tienes muchas más actividades. De tal manera que llega un momento que es de lunes a domingo, pero 24/7. Si incluso si te puedes dejar el trabajo y trabajar para ellos, perfecto. Que puedes trabajar a media jornada en vez de la jornada completa, perfecto. Ellos lo que quieren es que trabajes y no les importa nada más. No, te regañan, te dicen que no te estás esforzando lo suficiente, que no te organizas bien, que no tienes prioridades y te manipulan diciendo pues todas esas barbaridades. Al final es un daño psicológico. ujú. Entonces, digamos, el primer año
Es como algo preparativo y el segundo, ¿cómo es? El curso dura aproximadamente 9 meses. Ujú. Desde el primer momento ya te preparan. Desde el primer momento te preparan porque en el nivel intro, que hay 3 niveles, nivel intro, nivel intermedio y nivel avanzado. En el intro, que es el primer nivel, ahí ya te dicen que tienes que analizar la palabra que tu pastor te da. Si esa palabra es de Dios y que tienes que analizar lo que tú estás escuchando. Entonces, según las estadísticas de ellos, finalizando el primer nivel, ya tienes que haber dejado tu iglesia. Ujú. Claro. Es decir, al dejar, el primer nivel dejas tu iglesia y después ¿qué sería? La familia. Sí, lo que pasa es que no te lo dicen directamente, nunca te van a decir deja la familia, pero por ejemplo, si quieres viajar, te dicen, ahora, mira que ahora estás ahora estudiando, no puedes viajar porque puedes caer. Si ya estás dentro, lo mismo. Mira que ahora no es un buen momento, no te lo dicen así, pero con palabras suaves, pues tratan de manipularte diciéndote que no es un buen momento. Ahora, que primero hay que buscar, hay que trabajar para Dios y que tenemos 1000 años por delante para hacer las cosas que queramos más adelante. Ujú. Claro, claro, totalmente. Sí, sí. Se manejan de esa manera tan sutil que uno no se da Sí. cuenta. Y bueno, con respecto al segundo y tercer año, ya en el segundo ya empezás a trabajar si estás calificada. Sí, si eres apta, si ven que eres obediente, que no faltas a ninguna reunión, pues entonces ya te dan un pequeño cargo y bueno, hay varios nombres, ya te llaman por el nombre coreano, por el deber de cada uno, el deber que se te asigna es en coreano y, y a trabajar. Muchas educaciones, muchas reuniones, mm, te asignan estudiantes bien como hoja, porque la hoja es el que está pendiente de la persona, de su seguimiento, para, digamos, que ser un apoyo. Y luego está el ayudante del evangelista, luego está el evangelista, y así hay varios grados. Luego está el instructor, que es Kanchani. Ujú. Entonces ¿qué sería? ¿El obrero primero, instructor y evangelista? Ujú. Sí, no, el evangelista está por debajo del instructor. El instructor es el que da la clase, es el que está más arriba. Pero eso a efectos del estudiante, porque dentro de lo que es la organización hay más cargos altos. Ujú. Que esos cargos altos sería, por ejemplo, administraciones. Esas Sí, cosas. están los 24 ancianos, está el líder de lo que es la región. Y bueno, cada uno tiene una función. Ujú. ¿Y cuál sería el segundo de su líder, de Lee Man-hee? Mm, Los Sí lo hay, líderes, ¿no? Porque, los 12 líderes de las tribus, ah, son los que a él le tienen que ir reportando todo, porque esa es otra. Tú entras supuestamente al reino de los cielos, Chinchonchi, tú entras y lo primero que hacen cuando tú firmas el libro de la vida es que te dan unas educaciones. Y en estas educaciones te dicen que no puedes tener amigos dentro de Chinchonchi, no se puede hablar los unos con los otros. Si quieres hablar con alguien tienes primero que pedir permiso, tienes que reportar
si alguien te ha dicho algo, porque tienen mucho miedo a que entre los mismos miembros se envenenen Mm, y se puedan ujú. salir. Claro, claro. ¿Y, y cómo fue entonces que, bueno, pasaste los primeros años, obviamente sin darte cuenta, bien dónde estabas? ¿Y cómo fue ese clic de decir, bueno, creo que estoy en algo que no corresponde? Ya llevaba un tiempo como que sintiéndome un poco mal por el trato que se le daba. Yo era evangelista y por el trato que se nos daba al equipo. Entonces ya me venía sintiendo un poco mal por todo ese maltrato, porque no importaba todo lo que uno se esforzara, todo lo que uno hiciera, nunca era suficiente. Y ya venía sintiéndome un poco mal. Entonces, también empecé a preguntarme, ¿no? Si yo estoy teniendo estos pensamientos y esta actitud y estoy hablando la palabra de Dios, aquí hay algo que no coincide, ¿no? Pero veía cosas, pero aún así siempre que pensé que yo no podía juzgar porque pues nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos nuestros errores. Además, ellos lo dicen. Vivimos en la carne, todavía estamos en la carne, entonces no, pues nos equivocamos. Con eso se justificaban. Y han hecho cosas que realmente son fuertes, pero aún así se justifican. Ujú. Pero lo que Claro. terminó, sí, Ah, sí, te escucho. sí. O sea, lo que yo veía que podía hacer el hombre no le daba tanta importancia, porque al final la salvación es personal y a mí lo que hagan o dejen de hacer como que no me importa tanto. A mí lo que realmente empezó a no cuadrarme es que desde hace un tiempo para hacia aquí han estado cambiando cosas. Y aquí es donde yo ya me despierto y digo, a mí esto no me cuadra porque no fue lo que me enseñaron cuando yo estudié. Ujú. Por ejemplo, Chinchonchi dice que ellos tienen el libro de la vida. Por lo tanto, ellos deciden quién entra y quién sale del reino de los cielos. Pero la palabra dice que el libro de la vida lo tiene Dios y Dios es quien decide, no un hombre. Entonces, Ujú. ellos tendrán su registro, que me parece muy bien que tengan su registro, pero el libro de la vida lo tiene Dios. Entonces, cuando yo me quejé, y también con versículos, a una persona que estaba más arriba que de mí, la persona me dijo que al final era cuestión de creer o no creer. Yo creer, creo en la Biblia, creo en la palabra, claro que sí, pero a mí con versículos me tienes que demostrar lo que tú estás diciendo. Y el libro de la vida lo tiene Dios, no un hombre. ¿Mm? Luego, el hecho de que puedas mentir, puedas vivir con tu pareja sin estar casados, puedas hacer ciertas cosas que para ellos es normal, a mí se me salía me estallaba la cabeza, porque no es normal. No puedes traer a un curso a gente mintiendo, porque Jesús cuando vino hablaba verdad, no hablaba mentira, ni hablaba manipulando a la gente, ni hablaba metiendo miedo. El miedo es lo que te infunden para que no te los dejes y que sigas con ellos. También me llamó mucho la atención que Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. En ningún momento,
En ningún momento se habla de este nuevo mandamiento. Entonces, ¿no es importante? ¿Las palabras de Jesús no son importantes? Sin embargo, en Primera de Pedro vemos que Jesús dice, no tuvo pecado, no dijo mentiras, no se halló engaño en su boca. Y aquí te dicen que sí, que te vayas a evangelizar, porque tiene que ser todo físico, que te vayas al servicio presencial, tiene que ser físico, y que si la familia te dice algo, que les mientas, que vas a salir para poder irte con ellos. Otras cosas que más me llamaron la atención fue que a la hora de dar el servicio, dijeron que teníamos que mirar la Biblia en base a la carta del pastor prometido. Cosa que me parece completamente antibíblico, porque no puedes quitar la palabra de Dios, la Biblia, para sustituirla con una carta del pastor prometido. Y decir que eso es el alimento al tiempo, es el alimento de la palabra a fecha de hoy. Cuando en el curso siempre te enseñan de que el alimento es el Apocalipsis, de que la palabra es el Apocalipsis. Entonces, una vez yo estudio, me enseñan eso, yo entro, siguen lo mismo, pero desde hace un tiempo están cambiando las cosas. De hecho, hay una canción que dice, esta canción fue la que ya me terminó ¿cómo te digo? De despertar, ¿no? Hay una canción que dice, Jesús ha enviado el Espíritu de verdad, el Consolador, prometió enviarlo y lo ha enviado, es el vencedor. Da a entender que el pastor prometido es el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de la verdad. Y hasta ahí yo dije, no, hasta aquí. Yo no adoro a ningún hombre. O sea, el Espíritu Santo fue enviado en hechos, no 2000 años más tarde. Para mí eso me parece una completa aberración, la blasfemia al Espíritu Santo. Eso es algo que a mí me da mucho temor. Pero decir prometió enviarlo y lo ha enviado al Espíritu de verdad, ya lo tenemos aquí, el pastor prometido, al vencedor, fue lo máximo, ¿no? Pero aún así yo seguí investigando, porque es tanto el miedo que te metan en el cuerpo, que te dicen que si te sales y no perteneces a una de las 12 tribus, te vas a ir al infierno. Entonces yo seguí investigando, me daba un miedo atroz de salirme. De hecho, psicológicamente me he quedado tan mal. Hay momentos en los que me vienen esos pensamientos todavía. Me da miedo. Sigo luchando con eso porque está todo muy reciente. Pero no puedo seguir en un sitio donde veo que Dios, que es alfa y omega, aquí no hay un omega. En Isaías vemos que Dios lo que promete lo cumple. Dios no es mentiroso, no es hombre para que cambie de pensamiento. Sin embargo, aquí vemos que hay un alfa, pero no hay un omega. Cuando se hizo la graduación, esta última, de noviembre del 2025, era un alfa de 120.000 personas lo que se esperaban que se graduaran. Se graduaron 59.000 personas, menos de la mitad. Entonces, no, que no hay un omega. Entonces, ¿qué estamos llamando a Dios mentirosos? Porque aquí no hay un cumplimiento. Inchonchi dice que ellos son el cumplimiento, ¿no? Mangilin, él es el cumplimiento
del Apocalipsis. Entonces, hay una profecía y un cumplimiento. Pero entonces aquí no hay un cumplimiento porque no se está llegando a las cifras que en un principio se dijeron, que se estimaban. Ujú. Otra de las cosas que ya me terminó de sonar fue el cambio de la doctrina. Cuando ya estudié, se nos dijo que el COVID era la gran tribulación, que después de la gran tribulación vendría la multitud en masa. No sucedió. Pero luego dijeron que para la graduación del 2024, enseguida vendría la graduación, la gran multitud en masa. Tampoco sucedió. Pero Chipasani, que es el líder de la tribu de Simón, dijo que la gente, la multitud en blanco, no vendría de golpe, sino que vendría poco a poco. Ya lo cambiaron. Sin embargo, si tú te vas a Apocalipsis 7, allí dice que primero son los 144.000 los que se sellan. Y después viene la gran tribulación. Para el 2019, que fue cuando vino el COVID, las 12 tribus no estaban completas. No habían 144.000 personas. Por lo tanto, el COVID no era la gran tribulación. Ujú. Las cifras no cuadran. Ujú. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis, el pastor prometido, que ellos llaman, en Apocalipsis, cuando tú empiezas a estudiar, te dicen que él hizo un pacto de sangre con Jesús. Ese pacto de sangre que él hizo, cortándose, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Apocalipsis te enseña que hay un pacto con los 7 mensajeros y te dicen que Jesús está en medio de los 7 mensajeros. Sin embargo, ese pacto no aparece. Vemos el pacto de Adán, vemos el pacto de Noé, ¿verdad? Pero no vemos el pacto con los 7 mensajeros, que por cierto también hicieron un pacto de sangre con Jesús, cosa que eso más bien parece otra cosa que no quiero ni nombrar. Mm. Kim Jong-un va contando los años desde que se abrió, desde que ellos inauguraron. Por lo tanto, ahora estamos en el año 43. ¿Eh? Cada año, cuando se termina el año, en Nochevieja hay una reunión especial donde Manjili da un lema del año nuevo en el que vamos a entrar. En el año 39, para reunirnos al año 40, el lema de ese año era el año del juicio a Babilonia, el año del juicio de Apocalipsis 18. Ese lema nunca se cumplió, porque el juicio a Babilonia no llegó todavía, porque todavía están estancados en Apocalipsis 17. Hubo un momento que se dijo que ya estábamos en Apocalipsis 18, después en el 19 y luego volvimos a bajar a Apocalipsis 17. Si Dios es alfa y es omega, aquí hay algo que no está cuadrando. Ellos dicen, los de más arriba, los líderes, que ellos son el cielo. Pero el cielo se equivoca. El cielo no se equivoca. Entonces, cuando ellos se equivocan, entonces no pasa nada. Ahora, si se equivoca un miembro normal, lo ponen en una disciplina de meses. Pero cuando ellos cometen errores grandes,
no pasa nada. Ujú. Si el Y cielo, perdón, sí, 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 contá, contá, no hay problema. si el cielo está aquí, en Chinchonchi, está aquí en la tierra, ¿dónde está el infierno? Llevo años haciendo esa pregunta y nunca me la han respondido. Claro. Sí, pero ¿cómo manipulan con el miedo? ¿Qué es lo que te dicen, aparte de lo que ya han nombrado, ¿no? De que te vas al infierno si haces, no me acuerdo que, si no haces tales cosas, ¿no? Si tú una vez, después de haber firmado el libro de la vida, que lo tienen ellos en su poder, tú te sales, entonces no vas a ser salvo. Hablan mucho de Mateo 25, cuando las puertas se cierren. Habla de las 10 vírgenes, 5 de ellas tienen aceite y 5 no, pero las 10 tienen la palabra, porque dicen que son personas que han estudiado en el centro, que tienen la palabra, pero 5 tienen el aceite, que es el estar eh, activo, ¿no? El ser obediente, el tener frutos, que ellos llaman frutos, pero que realmente si tú te vas a Gálatas, los frutos te los pronuncian Gálatas 5. No, no son personas, son los frutos del Espíritu Santo. Pero ellos, es preciso que tú tengas que tener fruto. Si no tienes fruto, no, no puedes pasar a Apocalipsis. Si no tienes frutos, no te puedes graduar. Tienes que tener fruto. Si no, no eres apto. Y es tanta la manipulación que llega un momento que dices, si me salgo, me voy al infierno. Yo no quiero irme al infierno. Porque si te sales, tú ya no puedes volver. Te dicen que ya no puedes volver porque tú ya has apostatado. Sin embargo, Jesús, en la parábola del hijo pródigo, dice que hacen fiesta en el cielo cuando un hijo se arrepiente y vuelve. Jesús sí da oportunidades. Chin no te da oportunidades. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así Jesús le perdonó. Es decir, que esta secta tiene en su doctrina fallas por todos lados. Sí, pero el miedo es muy real y muy fuerte. Ujú. ¿Te intimidan, aparte de diciéndote esto, con otras cosas más? No, simplemente es la manipulación diciéndote que Mm. te has envenenado, tú ya sabes lo que hay, si te sales esto es lo que hay, no falta mucho tiempo, tienes que trabajar para Dios porque eso es lo que Dios quiere. Mm, Ujú. pero es evidente que con el miedo Jesús no vino. Claro, claro. No utilizan nada de agresión No, corporal no, ni... no, Mm. no. Pero sí es cierto que a mí me ha pasado, sí que me levantaron un poquito la voz de forma un poco más agresiva en el momento que yo me puse a debatir algo que yo no estaba de acuerdo. Claro. Pero no, más allá de ahí no, no, no ha sido ni agresiones ni nada. Simplemente la manipulación con que te vas a ir al infierno si te sales. Ok. Y dentro de esos 5 años que estuviste, ¿viste eh, algo fuerte que le haya pasado a alguien? Es decir, yo tengo un testimonio que un chico que ahora está en China, mm, la, la instructora fue quien
de alguna manera lo captó, lo hizo vivir con ella y abusó sexualmente de él. No sé Tan si viste algo de eso así. No, tan fuerte no. Sí he visto, por ejemplo, que una evangelista tuvo un accidente de tráfico por no dormir. He visto gente divorciándose. También te instan a que mejor que no te cases, pero ellos sí que están en pareja, pero te dicen que mejor que te quedes solo. Te instan a que, bueno, que si tienes hijos, pues y son ya mayorcitos, pues que se cocinen solos, que se hagan las cosas solas, para tú estar más aquí, ¿no? Ujú. Luego se contradicen porque te dicen que no, que la familia que sí que hay que prestarle atención y hay que pasar tiempo con la familia, pero realmente a la hora de la verdad es inviable, porque no tienes tiempo. Ujú. Y con el tema de lo que es el dinero, ¿cómo le sacan el dinero a las personas? ¿Cómo es ese tema? A ver, pues te dicen que hay que dar el diezmo, ¿sí? Pero también te dicen que lo importante es darlo, que si no puedes dar el 10% no importa, no pasa nada. Lo importante es ser obediente y dar, aunque sea un poquito, pero dar algo. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué pasa? Que claro, luego se pasan todos los servicios recordándote el diezmo, que ya va antes de que termine el mes, el diezmo, no os olvidéis, el diezmo, y empiezan a manipularte con la palabra otra vez. Luego, pues, cuando hay algún evento en concreto, piden una ofrenda que supuestamente es voluntaria, pero también te manipulan diciendo que en vez de comprarte unas zapatillas caras, pues que cojas ese dinero y que des una ofrenda. Claro. Ujú. Y cómo se sustentan los evangelistas? Pues a ver, tengo entendido que este hombre, el líder Lee Man-hee, o como le llaman, Pastor Prometido, Nuevo Juan, el abogado, tiene varios nombres, Sí. para leer. Y es un hombre con mucho poder, ¿no? Tiene mucho dinero. Eso es algo que de lo que no se habla. Mm. Eso es algo que se tiene como escondido, ¿no? Mm, pero, o sea, te lo ponen como algo normal. Pero recientemente yo pensando, claro, ahora ya tengo un poco de opinión propia. Empiezo a pensar y me doy cuenta de que él tiene guardaespaldas. Pero Jesús no tenía guardaespaldas. Si eres el Mm. elegido de Dios, Dios no es suficiente para guardarte. ¿Por qué necesitas guardaespaldas? ¿O es que acaso no confías en Dios? Claro. Tiene un Mercedes de alta gama. Pues para servir a Dios no es necesario un Mercedes de alta gama. Creo que si uno fuera un poquito más humilde, ganaría más adeptos que con esos lujos. Tiene yate y tiene un helicóptero privado. Ujú. Cuando hay miembros que Todo- realmente económicamente están muy mal. Claro. Todo en su país. Todas esas cosas lo tiene ahí en su país. Correcto. Ujú. Y tengo entendido también que se ha divorciado, casado de nuevo, algo así, ¿no? Me parece. Eso yo no lo sé. Yo sí que escuché que había tenido amantes, Claro, exacto. pero, y de hecho hay unas fotos, pero yo ahí tampoco me voy a
voy a entrar porque al final sabemos que con la inteligencia artificial también podemos editar las fotos. Entonces yo ahí no me voy a meter si es cierto o no es cierto, al final cada uno con su conciencia, ¿no? Pero a mí lo que realmente me ha abierto los ojos es que si tú estás con el Espíritu de Jesús y estás dando un cumplimiento, unas fechas, que llegue esa fecha y no se cumpla. Entonces, para mí, no estás con Jesús. De hecho, cuando empezó la guerra en Rusia, empezó él a decir varias veces, reiteradamente, tranquilos que no habrá una guerra mundial. Tranquilos que no va a pasar nada, no va a haber una guerra mundial. Pero no hace mucho dijo en una de sus cartas que iba a haber una guerra mundial. Entonces, si tú a mí me dices una cosa y luego la cambias, tú para mí no tienes valor. Tu palabra no tiene valor. Y si no tiene valor, entonces déjame dudar de que Jesús esté contigo. Sí, es un falso profeta, falso maestro, como quieran llamar, ¿no? Es parte del enemigo. Es eso. Así es. Sinceramente, sirva al enemigo, no sirva a Dios, eso seguro. Y, y bueno, hablando un poco más sobre este líder, tengo entendido que esta secta fue creada en 1984, ¿no? Por ahí, conjuntamente con la otra secta coreana famosa que es Dios Madre. Eso no lo he escuchado. Yo he escuchado que estuvo yendo a la iglesia del templo del tabernáculo. No, perdón. Él estuvo Ujú. yendo a la iglesia del templo de los Olivos. Allí estuvo 10 años. Cuando salió de allí, fue a la iglesia del tabernáculo pero anteriormente también he escuchado, pero eso yo no tampoco sé si es fiable, pero también he escuchado que estuvo en una iglesia pentecostal. Entonces, de ahí sí que fue cogiendo un poquito de cada doctrina hasta formar la suya. Claro, claro. Sí, digamos en cuenta también que, bueno, ese país, del Sur, se crean sectas a cada rato. Eso es lo que Es yo cierto. vi. Eh, Porque no está asentado o enraizado el cristianismo de sana doctrina, ¿no? Entonces, a ellos les parece bien hacer algo y lo hacen. Y o hacen otra cosa y otra secta y van saliendo Sí. como si nada. Pero bueno, justamente estas dos sectas en particular, y bueno, y los Moon también, antes, yo creo que son las sectas más peligrosas en estos momentos, eh, en estos 5 años que estuviste. ¿Cómo es que, si lo sabés, no lo sé, pero digo, eh, o si escuchaste, por qué están tan activos acá en Latinoamérica, sobre todo Argentina, Chile, Colombia, eh, México, están por todos lados, sinceramente. Efectivamente están por todos lados, pero yo no escuché mucho porque te prohíben que investigues para que no puedas envenenarte. Entonces no puedes mirar en internet y como te inculcan que tienes que ser obediente, pues yo no investigué. O sea, España trabajaba inicialmente junto con Chile y México. Las tres regiones estaban trabajando juntos, hasta que ya empezaron a crecer y se separaron. Ujú. Sabemos que eh, Argentina, Colombia, cada región tiene una tribu diferente y cada parte pues tiene su tribu y, y están trabajando allí. Entonces, sí, está muy expandido, lamentablemente. Claro.
Y siempre ellos utilizan siempre el mismo mecanismo para atraer a las personas. Es publicidad en Instagram, Facebook, de estudios Antes gratis. sí, pero ahora intentan hacerlo más cara a cara. Intentan hacer el evangelismo más cara a cara. Pero sí, también hay publicidad, envío de Instagram, envío en Facebook. Y se filtran también, ¿no? En las iglesias, sea cual sea la denominación, ellos se filtran. Sí, hacia los pastores. Y casi siempre, yo el año que estuve, y lo que me han comentado, que siempre empiezan 300 personas, 400 y después se van quedando como 50. A 40. Sí, sí, porque hay muchísima gente que tiene la voluntad, que quiere estudiar, pero cuando luego ven el nivel de implicación, que es muy grande, pues mucha gente no puede llevar ese ritmo y dejan de estudiar. Luego, aparte está que pasas un filtro. Si ven que la persona no es apta, te dicen no, no puedes seguir por el motivo que sea, bien porque estás enfermo, bien porque tu ambiente no es el bueno, bien porque no estás entendiendo y no puedes seguir. Claro. Tampoco aceptan gente con discapacidad, No. menos. Sí, tal cual. Eh, es algo espantoso lo que están haciendo. Yo lo veo con los testimonios anteriores que voy recolectando ya hace 3 4 años y es tremendo cómo están destruyendo familia, matrimonio, amistades, destruyendo la propia psicología de la persona, destruyendo la fe en Dios verdadera, ¿no? Y que después nada, ellos no les importa, pero ¿qué les importa entonces? ¿Qué es lo que le importa realmente a esta persona o a esta secta? Tener más, un número más, crecer Ujú. por encima de quien está. Ujú. Y con respecto a la doctrina que ellos utilizan, eh, empiezan con las parábolas, sigue con Apocalipsis, no termina nunca Apocalipsis, ¿no? Es decir, no tiene un fin, ellos siguen y siguen. No, Para sí, retener. sí, termina Apocalipsis, luego Mm. estudias Génesis 1 y 2 y sí, o sea, el curso en sí termina, pero luego ya pues entras ya, bueno, ya desde Apocalipsis ya puedes entrar a los servicios como estudiante para escuchar lo que se dice en el servicio. Pero claro, luego ya una vez tú ya terminas Apocalipsis, pues ya te quedas ahí. Que nombraste cuando enseñan, ellos van de versículo en versículo, pero nunca hacen un exégesis, una lectura del contexto histórico, no hacen nada de eso, van de un lado al otro todo el tiempo. Van de un lado a otro, si te tienen que contar algo del contexto de la época del momento, te la cuentan, pero se centran más en de un versículo a otro. Claro. Y vos como evangelista, bueno, aparte de estar las 24 horas, ¿no? Digamos, eh, dejaste de trabajar Sí. y ellos te pagaban algo. No, Mm. en mi caso tuve ingresos por otra fuente. Mm, me quedé un trabajo, dejé el trabajo más grande, pero me quedé uno más pequeño y con eso pues tuve que adaptarme. Económicamente no te dan, no, a los de arriba sí,
Ellos, los trabajadores, viven en una casa pagada por todos, por las ofrendas de los diezmos de la gente, tanto la comida como el alquiler. Y en aquella época daban una cantidad de 200 euros para cada uno. Supongo que ahora será más porque estamos hablando de que es una cantidad muy bajita, pero al fin era una cantidad limpia porque todo lo pagaría la iglesia. Ujú. Pero la mayoría de evangelistas incluso instructores aún siguen trabajando con su trabajo pues, secular. Claro, claro. Y yo vi, por ejemplo, en YouTube y he investigado también que las, eh, las celebraciones, ceremonias que lo hacen en un estadio, digamos, Sí. eh, no son todos verdaderos, muchos son pagados, son extras, no llegan a esa Yo, cantidad. yo eso no lo sé. Lo que sí que sé es que muchos que ya se han graduado vuelven a vestirse con las togas para hacer bulto y que parezca que el número de graduados es más grande. Ujú. Y viste así que yo vi una foto que me compartieron que los graduados, o sí, los graduados creo que eran, se arrodillaron delante de este hombre. No sé si lo viste alguna vez. Sí, pero porque dicen que esa es la cultura coreana, simplemente por respeto, por reverencia no al hombre, sino por a Dios. Mm, claro, bueno, todo mentira, porque es, es algo increíble. Pero la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué le dirías a alguien que está ahí dentro, que empezó hace poco, o que está pensando en ingresar, o alguien que ya ha estado también como vos hace un tiempo? ¿Qué le podrías decir? Que oren, que oren y que se salgan, porque el daño psicológico es más grande de lo que uno se imagina. Porque uno por tener hambre y sed de la palabra, por buscar, por querer conocer más, ¿dónde hemos acabado? Yo me he sentido manipulada, me he sentido engañada, me siento ridícula de pensar que cómo puede ser que yo haya caído en algo así, ¿no? Y lo peor, que aún me dé miedo el hecho de haber tomado la decisión de salirme. Ujú. Psicológicamente te destruyen. Entonces no lo pensaría más y les diría que se salieran. Bien, bien. Sí, eso es verdad. Yo estuve un año y sinceramente fue algo tremendo porque me dolía, tenía jaquecas, dolor de cabeza, no dormía bien, sinceramente. Entonces, sí, me imagino todo lo que pasaste, lo que estás pasando, pero esto es importante, ¿no? Que vean tu testimonio, que escuchen, que obedezcan la voz de Dios para que salgan, como la escuchamos nosotros y obedecimos a Dios y salimos, por más miedo que tengamos o que tuvimos en aquel entonces, yo lo tuve, pero que escuchen la voz de Dios, y que se salgan, porque lo único que hacen estas sectas, sobre todo las coreanas, ¿sí? Como Dios Madre también, eh,
Es como dijiste vos, es acumular gente porque sí y tenerlos bajo el régimen de ellos. Dinero, exacto, exacto, tal cual. Y obviamente pisotear, blasfemar, insultar a Dios, insultar al Espíritu Santo, insultar a Jesucristo, porque no pueden decir que Juan el Bautista es un traidor, ¿no? Entonces, eso no se puede aceptar, ya eso es típico de una secta y una secta peligrosa cuando tuercen lo que ya está escrito, tuercen y tergiversan lo que ya está escrito en la Biblia. No, no puede ser que no solamente que vayan de versículo en versículo sin leerte un solo contexto o un solo capítulo entero, haciendo una exégesis, una hermenéutica, sino que también inventan ellos cosas que no existen. Por ejemplo, que Juan el Bautista es un traidor y traicionó a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Sí, otras cosas más de la doctrina me puedes contar? ellos dicen que Juan el Bautista fue traidor porque fue encarcelado por hablar de cosas de política, pero no es cierto, porque realmente Juan el Bautista fue encarcelado por estar condenando lo que estaban haciendo. Entonces Juan el Bautista realmente estaba hablando de Levíticos, estaba prohibido lo que estaban haciendo. Entonces no fue encarcelado por cosas de política, sino porque estaba denunciando a ojos de la escritura lo que estaban haciendo. Y así hay muchas cosas también. Por ejemplo, cada vez están incluyendo más el idioma coreano, ya casi como una imposición. El Padre Nuestro tiene que ser en coreano, saludos en coreano, el cargo de la persona que tengan, que llaman el deber, ¿no? El deber, pues a lo mejor de evangelista, de instructor, pues todo eso es en coreano. Entonces, una vez el líder de la tribu estaba dando el sermón y entonces este señor dijo que teníamos que cambiar eh, la cultura de Satanás, porque todos teníamos la cultura de Satanás y cambiarla a la cultura de Dios. Pero entonces en la Biblia no existe la palabra cultura Claro. y ya quieren imponernos la cultura coreana. Te obligan a que le digas a que llames a las otras personas de usted. A mí eso también es algo que me chocaba mucho porque no estoy acostumbrada a llamar a las personas de usted, a no ser que sean personas ancianas. Bien por mi educación, por mi cultura, llámalo como quieras. Pero si uno realmente tanto habla de Apocalipsis 22, 18, 19, que no tienes que añadir ni quitar, si nosotros nos vamos al Padre Nuestro o nos vamos a cuando Jesús vino y hablaba con sus discípulos, Jesús jamás usó la palabra usted, los tuteaba a todos. Entonces, si queremos ser tan correctos, si queremos hablar de la Biblia a rajatabla, ¿por qué me impones que yo tengo que hablar a las otras personas de usted cuando Jesús hablaba de tú? Sí, y cuando hablan también de Babilonia, ¿qué es estar en Babilonia? Todo aquel que no sea chinchonchín es Babilonia. Ujú. Todo aquel que no sea chinchonchín. Ellos dicen que las iglesias, el catolicismo, eh, todo, el cristianismo, todos son Babilonia. Menos Claro, ellos son, digamos, el único que tiene la verdad revelada y son los únicos que te pueden... pueden salvar. Ellos dicen que sí, es el único que tiene la verdad, el único que te puede salvar y que para ser salvos hay que ir al vencedor,
al pastor prometido, hay que ir a él. Entonces yo me pregunto, ¿para qué vino Jesús? Mm. Si tenemos que ir a un lugar para ser salvos, ¿para qué vino Jesús? Para ellos ya vino en su segunda venida, ¿no? Para ellos vino, sí. Vino, le dio la palabra y se volvió a ir. Una ridiculez total, literalmente, ¿no? Literalmente. Ah. Y con respecto a Sion, que dicen que ellos tienen la Jerusalén, ¿no? Sí, el monte de Sión, donde allí es donde viene Dios y es en Chinchonchi. Ujú. No, no hay más. Todo es ellos. Este señor en los sermones habla de sí mismo. Yo y yo y yo. Y siempre dice lo mismo, el mismo sermón, siempre es el mismo. No, no hay más. Bueno, te había comentado, te había preguntado sobre, bueno, qué consejos darías o algunas palabras para aquellos que están pensando entrar o que ya están ahí dentro. Pero bueno, vos, ¿cómo, después de tu salida, cómo lo estás manejando? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás a futuro? Porque ellos insisten y te van a seguir llamando. Y ellos todavía mm, me llaman, no tanto, porque saben mi postura, ¿no? Todavía me están enviando el link para que entre a las reuniones, no estoy entrando. Em, pero psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, yo estoy destruida. Yo ahora soy incapaz de leer la Biblia, no leo, sí, leo algún versículo que otro, porque me envían, porque me esfuerzo y lo leo. Y la oración apenas puedo orar. Lo único que digo es que me perdone, Señor, perdóname, perdóname y perdóname y poco más. Soy incapaz de restaurar mi vida. Te inculcan tanto que solamente ahí está la verdad, que en ningún otro sitio está la verdad. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y la verdad es que ya no quiero ir a ningún sitio. Estoy tan mal que, que no quiero saber nada. Ojo, que yo amo a Dios y lo único que le digo, Señor, perdóname, mm, muéstrame, perdóname, no quiero perderme. Y esa es mi oración, que no quiero perderme, que no quiero irme al infierno. Pero sí creo que necesito un tiempo para poder sanar. Sí, durante todos estos años te hicieron tan dependiente de ellos que ahora es como que salís de ahí, es como que te estás en el desierto, digamos, que estás Sí, como, ¿Para te dónde ir? sientes perdida. Te sientes perdida, ya no sabes dónde ir, ya no sabes realmente qué es verdad, qué es mentira. Eh, pero bueno, yo estoy tratando de estar más tranquila, estoy más tranquila, eso yo no lo puedo discutir, estoy muchísimo más tranquila. No es un proceso de la noche a la mañana, porque Ujú. sé que lleva su tiempo, pero bueno, afortunadamente pues tengo el apoyo de mi pareja que, que me está ayudando, por lo menos a pasar este proceso, ¿no? No, Mm. no, yo no tenía pareja mientras que yo estaba dentro. Mm. Ellos siempre te inculcan de que es mejor que te quedes solo y si vas a estar con alguien, tiene que ser alguien.
eh, de dentro. Pero también es cierto de que te prohíben la comunicación con otras personas de dentro. Entonces, ¿cómo vas a conocer a alguien? Si es que te Mm, prohíben hablar y conocer. Y luego vas con el miedo de hablar con cualquier persona porque te reportan. Entonces es todo un control. Yo no me imagino a Jesús controlando así a los 12 discípulos, prohibiéndoles que entre ellos no tuvieran amistad, no tuvieran ese compartir, ¿no? Todo es secretismo, reportes. Entonces, hasta que me cansé y dije, llevo 5 años sola y para ellos, si por ellos fuera, así seguiré siempre, pero ellos sí que están rehaciendo su vida y muchos de manera escondida. Entonces, bueno, pues al final rehice mi vida con alguien de fuera. claro, claro. Y, y bueno, esto sí es un proceso, lo pasé también, tuve las mismas sensaciones, capaz no al nivel tuyo, pero sí cuando me salí me costaba leer un poco, en- como que si leía, estaba leyendo lo que me dijeron anteriormente Sí, y no estaba viendo lo que Dios me estaba diciendo a correcto. través de la escritura. Entonces, sí, es un proceso en esto quédate tranquilo, que es un proceso en el cual de a poco vas a ir eh, entendiendo, o Dios mismo te va a dar el entendimiento y la sabiduría para poder, cuando lo leas, poder entenderlo bien y de ahí en más de a poquito vas a ir subiendo escalón por escalón, como me pasó a mí, y después ya se disipa todo, ya no hay más sombras, no hay penumbras, no hay oscuridad, no hay confusión, al contrario, hay certeza, hay un propósito, hay un camino recto que va solamente al Señor. No hay dos ni tres, hay uno solo. Y como dice la Escritura, hay un solo Dios, hay un solo Jesús o Hijo de Dios y hay un solo Espíritu. Porque ellos dicen que hay varios Espíritus Santos, ¿no? Vas a ver que de a poco se va a ir disipando, va a ir bajando todo, va a ir, Dios mismo te va sacando toda esa doctrina falsa que te enseñaron. Y después de a poco, ¿eh? De a poco vas a ir leyendo, entendiendo y de ahí en más, al contrario, eh, te vas a fortalecer mucho más que antes, cuando antes de haber entrado a esa secta, ¿no? Pero yo creo que yo lo tomo de esta manera. Cuando pasan estas cosas, es que porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y yo creo que es una prueba de carácter, una prueba de fe, una prueba de decir, acá estoy, Señor, perdón, pero quiero seguir adelante en tu camino. Entonces, creo que son pruebas, ¿no? Y por algo nos pasó esto de pasar por ahí. Yo nunca pensé que me iban a mentir y engañar tan sutilmente, pero lo hicieron. Pero a la vez creo que le agradezco a Dios porque por eso que pasé, ahora estoy más fuerte y estoy más sólido en el camino de Él. Y, y es más, ahora ya el miedo no hay ningún miedo a nada. Al contrario, hay certeza y hay fortaleza. Entonces, yo creo que son pruebas, ¿no? Como por ejemplo le pasó a Pablo varias veces, él dentro de la cárcel y él igualmente pasó esas pruebas, siguió hablando, predicando, evangelizando, aún siendo encarcelado injustamente.
Entonces yo creo que a vos Dios te puso esta prueba al igual que a mí para que la superemos ampliamente y al contrario, estemos mucho más fuertes que antes. Si querés, nada, dar tus algunas otras palabras más, algo que decir a los que nos están viendo y escuchando para algo más, no sé qué quieras agregar. No, no, que solo eso, que espero que esto le sirva a alguien para terminar de salirse o de no entrar. Y, y que nada, que cualquier cosa, pues estoy aquí para lo que necesitéis. Bueno, bueno. Eh, Te agradezco muchísimo que hayas dado tu testimonio, es muy importante porque con esto que vos dijiste, declaraste, yo creo que va a dar muy buen resultado. Va a salir muchas más personas más todavía que de las que ya están saliendo, ya han salido, porque está claro que es un testimonio esclarecedor, pero desde adentro, ¿no? Es decir, estuviste varios años, no es que hiciste 6 meses y te saliste o, o hiciste un año, no, estuviste varios años. Entonces, creo que es un testimonio muy válido, un testimonio fuertísimo y que esto, sinceramente, va a dar muy buenos resultados para que las personas que vean este video lo lo analicen, lo mediten y vean de que no están en el lugar correcto. Así que mm, te agradezco y bueno, estamos en contacto, si Dios quiere. De acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo y nada, que Dios te bendiga. Bueno, igualmente para vos. Muchísimas gracias. Bendiciones.